teorema de Norton establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de intensidad en paralelo con una impedancia equivalente y puede ser usado: 1. Para calcular la tensión que cae en un elemento en un circuito. 2. Desarrollar un circuito de corriente constante equivalente, el cual se puede usar para simplificar el circuito complejo, como se muestra en la siguiente práctica. Instalación primero del equipo, que es del EV3000, tarjeta EV3122. Haremos la práctica del teorema de Norton siguiendo este circuito. Vamos a seguir con la instalación. Y observamos que nos da un voltaje de 8. A continuación pondremos o conectaremos R3 en paralelo. Y anotamos el valor indicado. A continuación haremos lo mismo para R4 y R5. Es el valor de R4. Ahora haremos el de R5. Y es el valor indicado. Circuito. Y conectaremos. En el siguiente paso nos dice que conectemos el circuito a los amperímetros y que cambiemos la resistencia variable de P2 a 12 miliamperes. Aquí, como vemos, ya está regulado porque previamente lo regulamos. Ok, desconectaremos el punto A y B. Continuaremos con los siguientes pasos. Desconectaremos el punto A y B y lo mandaremos al voltmetro 1. Desconectamos A, lo mandamos al voltmetro 1. Y desconectaremos B y lo mandaremos al GND para regular el voltaje a 8 volts. Y ahí tenemos los 8 volts ya regulados. A continuación implementaremos el siguiente circuito en paralelo para medir el voltaje de las resistencias. Ok, vemos que el valor de la resistencia de 1 kilo ohm, que sería R9, es igual a ese voltaje. A continuación haremos las medidas correspondientes con R10, que es ese voltaje, y R11. Es que depende de la
La corriente o el voltaje de un elemento en una red lineal y lateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. A continuación, haremos la siguiente práctica. A continuación implementaremos el siguiente circuito para el teorema de superposición. Aquí, como vemos, ya armamos el circuito del paso 6. Posteriormente mediremos el voltaje que hay en la variación entre las dos fuentes. Posteriormente nosotros sabemos que el cálculo se lleva a cabo de B1 menos B2, que como vemos aquí en el EB3000 es de 6.97. Posteriormente haremos el cálculo de la corriente de la resistencia 15, como tenemos aquí en nuestras notas. A continuación mediremos el voltaje desconectando la fuente B2 de 5 volts y la cortocircuitaremos para medir el voltaje de la resistencia 15. Que nos da 12.4 volts. Posteriormente volveremos a conectar y ahora desconectaremos y cortocircuitaremos la fuente de 12 volts. Y nos da un voltaje de 5.07 volts. Posteriormente, en ambos casos se harán los cálculos de la corriente. A continuación implementaremos el siguiente circuito, continuando con el tema de superposición. Ahora trabajaremos con el B5 en vez de B6. Conectaremos la fuente de 12 volts de entrada y la de 5 volts también, para medir el valor de la resistencia 14. A continuación mediremos el voltaje, la diferencia de los voltajes, que es 3.63, y cortocircuitaremos para comprobar los voltajes de cada fuente. Primero desconectamos la de 5 volts y cortocircuitamos. Y nos da 1.94 volts. Ahora volveremos a conectar la de 5 volts y desconectaremos y cortocircuitaremos la de 12 volts. Posteriormente, con cada resultado de voltaje calcularemos las corrientes. Vemos que nos da un valor de 1.70 volts. Después de esta práctica comprendimos un poco más acerca del teorema, ya que hicimos diferentes mediciones cambiando únicamente el valor de RL, y como ya sabíamos, siempre quedará una fuente de corriente y una resistencia en ese teorema. Al igual que en la práctica anterior, se varió RL y realizamos los diferentes voltajes, pero en sí todos teníamos el conocimiento que para obtener resultados teníamos que cortocircuitar las fuentes asignadas para así obtener los resultados deseados en esta práctica.